Buen día, buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Buen día. Hola. Hola, Karina, Buen día. Sergio, Sonia, Mara, Buen día. Buen día. David, Día. Micaela, Sofía, Ludmila, Agustín, Di Lorenzo, Pedro, ¿cómo están? Bien, profe. Perfectamente, con alegría. Bueno, me alegro mucho que así pueda empezar el día. Nosotros teníamos que teníamos asignado en el programa la bolilla 17, pero por lo que estuve viendo, ya fue dada y porque también ella me lo comentó, por la doctora Alegro, en 2 clases. Así que, sin perjuicio de que pueda existir alguna consulta sobre la misma que estemos a disposición para evacuar, vamos a tratar hoy de continuar con la bolilla que tenemos con la unidad siguiente, que es la vinculada a forma de los actos jurídicos. ¿Se acuerdan con qué tema se relacionaba esto de la forma? Del acto jurídico. Piénsenlo. Mientras algunos desayunan, la piensan. Mate va, mate viene. Doctor, ¿no se afeitó hoy? Bueno, en realidad me estoy dejando la barba, digamos. ¿Qué me importa a mí? Pero Sergio, ahí dale, pensá, Sergio. Agustín también lo veo. Bueno, ¿se acuerdan o no? La forma de Con la los actos jurídicos ¿Con qué se son relacionaba que vimos las cosas previamente? que se hacen para exteriorizar la voluntad de la persona. Exactamente, exactamente. ¿Se acuerdan que el acto voluntario requería 3 elementos internos: discernimiento, intención y libertad, y la manifestación exterior de esta voluntad del sujeto, es decir, que sea posible de ser conocida. Y la manifestábamos exteriormente a través de hechos o signos inequívocos, o la manifestábamos a través de oralmente, o a través de la expresión escrita. En algunos casos la voluntad era hasta presumida por la ley. La ley presumía una determinada voluntad, como por ejemplo, como puede presumirse la donación de órganos. En la parte no hace manifestación, existía una voluntad presumida por la ley de donar órganos. También hay voluntad presunta en el caso de cuando una persona no hace reserva, cobra un capital en una suma de dinero y no hace reserva de los intereses. La ley presume de que estoy desistiendo o renunciando al cobro de esos intereses. Bueno, volviendo a lo que nos interesa es establecer de que cuando estamos frente a un acto jurídico, esa exteriorización que tenemos que cumplir en relación al acto jurídico se denomina forma. Hay una buena definición de Jean Vías al respecto, que dice que es la exteriorización, la forma es la exteriorización de la voluntad expresada por el sujeto del acto jurídico en relación al objeto del mismo y en orden a la consecución del fin jurídico que ha sido propuesto. Perdón, profe, entonces vamos a ver hoy actos jurídicos,
Seguimos. Forma. Forma jurídica. ¿Y qué Forma, unidad es? Forma de los actos jurídicos. Sí. ¿Bien? ¿Qué unidad sería? 22. Bien, gracias. No. ¿Se acuerdan cuál es el acto jurídico? ¿No? El hecho humano, voluntario, ilícito, que tiene por fin la adquisición, la modificación o la extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Ejemplos de actos jurídicos: el contrato, el matrimonio, el testamento, etc. El acto jurídico tiene, a su vez, tiene elementos esenciales, tiene sujetos, ¿sí? En un contrato serían las partes, los que lo celebran. En un matrimonio, los sujetos serían los contrayentes. En un testamento, el sujeto sería el testador. El acto jurídico también tiene un objeto, va a tener un contenido, aquello sobre lo cual versa. Por ejemplo, la materia del contrato. Si estamos en un contrato de compra-venta, el objeto va a estar vinculado con la cosa que se está vendiendo, ¿sí? El objeto del contrato, y con el precio que se va a percibir por la misma. A su vez tiene también una causa final. El acto jurídico tiene una causa motivadora, un móvil que lo lleva a las partes a celebrarlo, que a veces se expresa y otras veces no se expresa. Causa final que no se confunde con la que nosotros vimos como causa fuente de las relaciones jurídicas. No tiene nada, es distinta a esta causa final como elemento del acto jurídico, ¿no? La otra es la que vimos, que son los hechos, que son generadores de relación, o generadores, modificadores o extintivos de relaciones jurídicas, son causas fuentes. En el aspecto generador son causas fuente, causa generadora. En cambio, en la causa final del acto jurídico es el impulso, la motivación del mismo. Lo que las lleva a las partes a celebrarlo. Y el otro elemento del acto jurídico es la forma, que es esta que se relaciona con la exteriorización de la voluntad del sujeto, en relación al objeto y en orden a la consecución del fin propuesto. La exteriorización del sujeto se hace mediante hechos o signos inequívocos, la expresión oral o la expresión escrita, instrumental. Básicamente esas son las tres formas de exteriorización. Vélez definía la forma de los actos jurídicos en el artículo 973. Inclusive ejemplificaba algunos supuestos comprendidos en el concepto. El nuevo código no contiene ninguna definición de forma, por eso queda librado al criterio de la doctrina. Les comento qué decía Vélez sobre lo que era la forma de los actos jurídicos, y que después le voy a comentar algo más, es decir, porque ese concepto tal vez hoy podríamos vincularlo a lo que entendemos por forma impuesta. Vélez decía que la forma es el conjunto de las prescripciones de la ley respecto de las solemnidades que deben cumplirse o observarse al tiempo en que el acto se forma. Y avanzaba y daba ejemplos. Y decía, tales son la escritura del acto, la presencia de testigos, que el acto sea hecho por escribano público o por un oficial público, o con el concurso, es decir, con la venia o asentimiento, o permiso, o autorización del juez del lugar. Me decía que eran estas solemnidades que debían cumplirse al tiempo en que el acto era formado y daba ejemplos al respecto. Como hacía referencia al conjunto de prescripciones de la ley, hoy nos daban idea de que la forma podía ser asimilada a lo que hoy conocemos como forma impuesta. Conozcan la evolución histórica
de la forma. ¿Sí? El sistema, en la antigüedad, la forma era muy importante, porque los negocios quedaban concertados, los actos quedaban concertados en la medida que la forma se cumpliera. Había poca importancia a la intención, los vicios de la voluntad no tenían cabida prácticamente, bastaba el cumplimiento de esas formalidades, esos ritualismos para que los actos y los contratos pudieran entenderse celebrados. Recuerden que en estas sociedades primitivas todavía ni siquiera existía la escritura. Por ello es que se apegaban a estos ritos. Estos ritos ¿para qué ayudaban? Ayudaban a crear la memoria colectiva de que el acto se estaba realizando, para que quedara impreso en la memoria de aquellos que participaban y de los testigos que se requerían. Se rodeaba entonces de signos, de palabras, de fórmulas, de gestos, para impresionar los sentidos y que se guardara memoria del acto. Hay dos instituciones en el derecho romano que se las comento, en el cual uno ve claramente cómo incidía el formalismo, y eso en materia de adquisición derivada de la propiedad. Las dos instituciones se llaman la Mancipatio y la Injure Cessio, ¿sí? La Mancipatio llegó a tener innumerables aplicaciones en el derecho romano, antes de que perdiera vigencia por la tradición, pero les comento lo que eran las formas que tenían que cumplir. Básicamente, la Mancipatio es el origen de la compraventa. De lo que hoy llamamos por compraventa, lo vemos ahí en la Mancipatio. También en la Iure Cessio. Pero consistía, como les digo, el cambio de una cosa por una suma de dinero. Pero ¿cómo tenía que cumplirse el acto? Se tenía que cumplir en presencia del pueblo. El enajenante daba la cosa y el adquirente pagaba el precio. Y el precio era valorado por su peso y para eso llevaban una balanza. Eran utilizados para las cosas de mayor valor en esa economía agrícola, ¿no? La venta de heredades, de inmuebles, servidumbres de paso o acueducto, la venta de esclavos y los animales de labranza, de tiro y de carga. Para eso se utilizaba la Mancipatio. ¿Se puede imaginar? Venían, fíjense la impresión que causaban, iban con por lo menos 5 testigos, llevaban una balanza en la mano, había uno más que era el que sostenía la balanza, y el comprador declaraba delante de todos y a viva voz y con una fórmula de que la propiedad de tal cosa era suya. Si la cosa era mueble, tenía que estar en el lugar. Y si era un inmueble, llevaban algo simbólico que lo representaba. Un pedazo de tierra, o una teja, o un ladrillo. Era, en la medida que se cumplieran las formas, el acto se consideraba celebrado. El otro es la Injure Cessio, también se lo comento porque es un proceso simulado, era un proceso simulado de reivindicación. También tenemos un enajenante y un adquirente. Y el adquirente demandaba por una supuesta reivindicación al enajenante ante un magistrado. El que vendía simplemente no contestaba la demanda y el magistrado se pronunciaba en favor del comprador. Pero todo y la decisión del magistrado servía como adjudicación de la propiedad. En la medida que las formas se cumplieran, el acto se celebraba, se consideraba celebrado. ¿Qué es lo que ocurre? Las prácticas comerciales, el inicio del comercio entre las distintas ciudades, la escritura, ese avance determinó que los formalismos se fueran morigerando, se fueran suavizando. Hoy
De esa manera es que durante la Edad Media se va suavizando y morigerando ese formalismo que existía en la antigüedad. La necesidad del tráfico comercial es que por regla es rápido y indicó necesariamente que tenían que ir perdiéndose estos ritualismos, que lo hacían de dificultosa realización. Sin embargo, recordemos que también el suavizar el formalismo trajo un elemento a la luz para considerar que era la intención o la voluntad interna de las partes, ¿no? Lo que las partes realmente quisieron más allá de las formas. En el último tiempo hay una vuelta al formalismo, o también llamado neoformalismo. Obviamente muchísimo más atemperado que el que existía en los tiempos antiguos. Esta evolución admite la necesidad de algunas formalidades, exigiéndose, por ejemplo, la escritura pública o actos fehacientes y auténticos, la inscripción en registros públicos forma parte de esta nueva tendencia formalista. Se impone para dar mayor certeza a los negocios jurídicos y también para permitir una reflexión a las partes que lo van a otorgar. Los negocios o actos jurídicos en los cuales el formalismo actual se puede apreciar de una manera más fuerte son el matrimonio, ¿no? Artículo 420, es el testamento, 2473, los contratos sobre inmuebles o sobre muebles de cierta importancia económica. Las ventajas del nuevo formalismo, los pros del nuevo formalismo son, primero, facilitar la prueba del acto, tanto de su existencia como de su contenido. Segundo, posibilitar la reflexión de las partes. ¿Por qué? Porque al llevar tiempo cumplir con la forma, esto les determina a que puedan reflexionar sobre lo que van a realizar. Protege a las partes de su propia torpeza, de su propia ligereza. Asegura que el acto se concluya, da una publicidad mayor y también con ello protege a terceros. Y ahí nos interesa la creación de registros, ¿no? como una manifestación de este nuevo formalismo. Los registros de la propiedad inmueble, o los registros de la propiedad automotor, o los registros de quino de pura sangre, los registros de buques y los registros de aeronaves. También tiene una ventaja desde el punto de vista impositivo. ¿Por qué? Porque estos formalismos nuevos facilitan la percepción de impuestos. Impuestos que se cobran por la realización del acto patrimonial de que se trate. El formalismo le interesa al Estado, ya sea nacional, provincial o municipal, ya sea cual fuera el que tenga competencia para el cobro de impuestos o tasas vinculadas al acto de que se trate. Los inconvenientes son la demora, la pesadez en los negocios, la posible invalidez si no se cumple con la letra de la forma impuesta, la incomodidad para las partes en la circulación de la riqueza, la mayor onerosidad para el otorgante, por ejemplo, porque en algunos casos se le impone otorgarlo por recurrir a un fedatario, a un notario, y otorgarlo por escritura pública, que considerando, decir, no solo va a tener sus honorarios, sino también que va a ser este sujeto, este funcionario, va a ser agente de retención y de percepción de impuestos. Las tasas de inscripción que demandan los registros, para
para inscribir los actos de los que se trate. La mayor onerosidad también es una desventaja de este nuevo formalismo. ¿Bien? Seguimos. ¿Cuál es el principio? En esta materia la regla general es la libertad de formas. 284. Si la ley no impone una forma determinada para celebrar un acto jurídico, las partes pueden utilizar la forma que estimen más conveniente. Entonces, la regla es la libertad de formas, es decir, lo que prima acá, si yo le doy la posibilidad a las partes que elijan como regla, ¿no?, la forma que quieren exteriorizar el acto jurídico. Quieren hacerlo verbalmente, pueden hacerlo por escrito. No digo que escrito, así que lo pueden hacer por instrumento privado o por instrumento público, o simplemente lo pueden concluir mediante comportamientos inequívocos. Ahora, esta cuestión constituye la regla. Y la excepción a la regla viene dada por la imposición del Estado. Cuando la ley establece una forma determinada. Digo, no, este acto lo tienen que celebrar por instrumento público, o lo tienen que hacer ante un oficial público, y lo tienen que hacer con testigos, y la ley establece una forma. De esta manera la forma viene impuesta. No es libre, sino que viene impuesta por la propia ley. Y ahí tenemos una primera clasificación entre las llamadas formas libres y formas impuestas. ¿Qué principio creen que está en juego cuando la ley establece como regla la libertad de formas? ¿Qué valor se está considerando el ordenamiento para establecer esta regla? ¿La libertad? Sí, la libertad está bien, está expresado la libertad de los particulares, pero esa libertad de los particulares tiene en derecho civil una denominación específica. La voluntad. Por ahí. Acto voluntario. ¿La qué de la voluntad? La exteriorización. No, la autonomía. Entre Sonia y Sergio construyeron el concepto. Es la autonomía de la voluntad. ¿Sí? Lo que está primando. Esa autorregulación de los particulares, que es concedida, de sus relaciones jurídicas, es concedida, y por ello es que se concreta a través del acto jurídico, es concedida también en uno de sus elementos, que es la forma. Por regla, eligen la forma que estiman conveniente. Es consecuencia del principio de autonomía de voluntad. Sin embargo, la autonomía de voluntad, algunos vieron que está en tensión. ¿En tensión con qué? ¿Con qué otro principio? La autonomía de voluntad. De la primera parte. Como obedecer a la ley. Bueno, pero, a ver, tiene una connotación. Cuando la ley establece algo y lo establece de manera obligatoria, ¿se acuerdan cuando en la primera parte nosotros hablábamos de normas que eran meramente dispositivas y otras que eran normas imperativas? Y que en un primer caso queda sujeto a que las partes autorregulen, y ahí primaba la autonomía de la voluntad como principio para establecer ese tipo de disposiciones. Y en el otro caso, cuando la norma era imperativa y que las partes no podían apartarse de lo que ella decía, estábamos frente a otro valor que era la que lo determinaba o que le servía de causa. ¿Cuál era el valor que le servía de causa? O que lo justificaba.
El orden público. El orden público. El orden público era el que llevaba, es decir, se consideraban los intereses de la sociedad general en materia económica, social, familiar, etcétera, eran los que determinaban una regulación imperativa en que las partes no se podían apartar. ¿Bien? Siempre hay tensión. ¿Es la tensión que existe entre el interés general y el interés individual? Bueno, se ve representado en lo que nosotros llamamos orden público y autonomía de la voluntad. ¿Bien? Acá la autonomía de la voluntad, bueno, genera como consecuencia el principio de forma libre. Y también hay un equilibrio, ¿por qué? Porque en determinados casos el orden público exige, a través de la ley, que impone una forma determinada para la celebración del acto. Bien, recuerden sí que la regla es la forma libre. Es lo que cuando los chicos los más jóvenes pueden entenderlo más fácil cuando viene por defecto. Es decir, cuando nada sea, la regla es lo que por defecto el ordenamiento dispone. Salvo que disponga expresamente para un caso que tenga una forma determinada. La forma impuesta es mal llamada formal, ¿sí? Son los actos jurídicos en que la forma viene impuesta por la ley, son mal llamados formales. ¿Y por qué son mal llamados formales? Porque la forma la tienen todos los actos, ¿sí? Ya sean los que tienen forma libre, los que tienen forma libre también tienen forma, porque la parte eligen la que quieren. Pero se lo comento porque acá puede haber una ambigüedad en los términos que lleva a confusión. Los actos formales no significa que los actos que no denominados como no formales no tengan forma. Tienen la forma que las partes eligieron. Los actos mal llamados formales son los que vienen con forma impuesta. Entonces, nosotros abrimos la clasificación en forma libre y forma impuesta. A su vez, los actos de forma impuesta se pueden subclasificar. Primero, en tres posibilidades. Una forma absoluta. La forma impuesta puede ser bajo forma absoluta o bajo solemnidad absoluta. La forma puede ser relativa o bajo solemnidad relativa. Y tercero, la forma impuesta puede ser al solo efecto de la prueba. ¿Me siguen? Clasifico. Primero clasifiqué las formas en libres e impuestas. Después abrí la clasificación de las formas impuestas por la ley en una subclasificación. Las formas impuestas las subclasifico en formas absolutas o formas de solemnidad absoluta, en formas relativas o de solemnidad relativa y en formas al solo efecto de la prueba. ¿Cuáles son las formas de solemnidad absoluta? Son aquellas en que la inobservancia de la solemnidad impuesta, de la forma impuesta, acarrea la nulidad del acto. ¿Sí? Por ejemplo, el contrato de donación de inmuebles, así como el de la donación de muebles registrables o la donación de prestaciones periódicas o vitalicias, debe formalizarse por escritura pública bajo pena de nulidad. Artículo 1552. Si yo no cumplo, si las partes del contrato de donación no cumplen con esa forma establecida, que es la escritura pública, el acto instrumentado, es decir, la donación, es nula. No tiene ningún efecto jurídico. Al respecto expresa el artículo 969, concordantemente, dice que los contratos para los cuales la ley exige una forma para su validez son nulos si la solemnidad no ha sido satisfecha. Primer caso, entonces, de nulidad
bajo solemnidad absoluta. Estas donaciones que les he mencionado. Lo es también, está establecido las formas exigidas para el testamento. Si no cumplo, tiene que estar redactado, el hológrafo tiene que estar fechado, tiene que estar redactado, todo de puño y letra del testador y bajo su firma. Si es un instrumento público, si se hace por acto público, tiene que ser con 2 testigos hábiles, con la presencia de 2 testigos hábiles. No cumplo con estas solemnidades que les mencioné, tanto para el hológrafo como para el que se hace ante escribano por acto público, y el testamento va a ser nulo por defecto de forma. Artículos 2467, 2474, 2477, 2479. El matrimonio también está establecido bajo una forma de solemnidad absoluta. El matrimonio se celebra ante el oficial público del registro. Si no lo hago en presencia del oficial público, el matrimonio no existe como tal o es absolutamente nulo. ¿Bien? Entonces, cuando la forma se establece bajo esta solemnidad absoluta, si yo no la cumplo, el acto es nulo. Cuando la ley establece, impone la forma como solemnidad, ¿y hasta ahí vamos bien? Cuando la ley establece la forma como solemnidad relativa o como forma relativa, la inobservancia de la forma impuesta no acarrea la nulidad. Sin embargo, el acto no cumple sus efectos propios y se convierte en otro distinto. Queda restringida. La inobservancia de la forma restringe la eficacia del acto jurídico y las partes solamente pueden demandarse o reclamarse el cumplimiento de la forma legal impuesta. Por eso decimos que el negocio se convierte. Ya no es el negocio que las partes tenían, el acto que las partes tenían presente realizar con sus fines y sus efectos prácticos, tampoco es inválido, pero la eficacia queda restringida a que las partes puedan reclamarse la forma legal impuesta. Ejemplos de estos casos están en el 1017. Dice el 1017, deben ser otorgados en escritura pública, ¿sí? Los que tienen por objeto la adquisición, modificación o extinción de derechos reales sobre inmuebles, con excepción de los realizados en subasta. Los contratos que tienen por objeto derechos dudosos o litigiosos sobre inmuebles. Todos los actos que sean accesorios de otro contrato otorgado en escritura pública. Los demás contratos que por disposición de la ley o por convención de las partes tienen que ser otorgados en escritura pública. La cesión de derechos hereditarios, 1618. La cesión de derechos litigiosos, 1618 inciso B. La cesión de derechos derivados de un acto instrumentado por escritura pública, 1618 inciso C. El contrato de fideicomiso, cuando tiene por objeto bienes cuya transferencia debe ser instrumentada por escritura pública, por ejemplo, cuando tiene por objeto un inmueble. El leasing es 1669, el leasing sobre inmuebles, buques y aeronaves, 1234. Algunos contratos asociativos o de colaboración empresaria, 1455, 1464 y 1473. ¿Qué pasa si estos actos, y acá está la diferencia, nosotros sabemos que la forma impuesta es la escritura pública en todas estas situaciones. ¿Qué pasa si no cumplimos con la forma? Si, por ejemplo, los instrumentamos bajo forma privada, por instrumento privado. ¿El acto jurídico contractual es nulo? Pregunta. Yo hago un boleto de compra-venta. Tengo que vender una propiedad, un inmueble, una cosa inmueble, y lo instrumento con la otra parte bajo forma privada. Lo hago por instrumento privado. Sin embargo,
tengan presente que la ley establece que si yo quiero transmitir un derecho real, es decir, el dominio, sobre una cosa inmueble, debo otorgarlo por escritura pública. Bien. El acto en sí, por no cumplir con la forma, porque yo no lo hice por escritura, lo hice de manera privada, ¿pierde validez por no cumplir con la escritura? ¿Es inválido? No. Es una compraventa. No creo, doctor. Después se hará la escritura, ¿o no? O sea, Bueno. lo que no... el problema está en el dominio del bien. Es correcto, sí, porque la transmisión de la propiedad no va a operar hasta que en relación al inmueble cumpla con el título suficiente, que es la escritura. La compraventa no le da derechos al comprador. O sea, solamente es un acto entre el comprador y vendedor a que a futuro se hace la transmisión. Exactamente, usted lo desdobla entre lo que son los puros derechos personales que surgen del contrato, que es el boleto de compraventa, y recién la transmisión de derechos reales que va a operar con la escritura. Es correcto. El contrato, fíjense que también opera con un efecto restringido, porque si yo lo instrumento de esa manera privada, también lo que va a permitir, de alguna manera, es a que las partes se demanden la forma legal impuesta. Y se va a restringir su eficacia a eso, a que las partes puedan elevarlo para lograr la concreción definitiva del negocio, que es la transferencia de la propiedad de la cosa inmueble, a la forma legal impuesta que es la escritura. Entonces, el otorgamiento, ¿qué es lo que obliga a las partes? A una obligación, es como que cambia el objeto y cambia la pretensión de ese acuerdo. Ahora, cuando no cumplieron con la forma y lo instrumentaron de manera privada, lo que las partes van a poder demandarse es una obligación de hacer. ¿De hacer qué? De hacer el instrumento que la ley estableció como forma impuesta, con carácter relativa, pero forma impuesta. Entonces, ¿qué es lo que tienen que reclamarse? La realización de la escritura, el otorgamiento de la escritura. Y si alguno de los dos se niega, ¿qué va a hacer el otro? ¿Qué les parece? No puedo decir lo que pienso. No me digan. Lo que se refiere a este tema. ¿Qué hace si uno de los dos no quiere escriturar? Se lo demanda. ¿Lo demanda por qué? Para que cumpla con la forma. Para que cumpla con la forma. Lo demanda por escrituración, ¿sí? Lo demanda a que cumpla con esta obligación de hacer la escritura, que comparezca ante el escribano designado y otorgue la forma legal impuesta, ¿sí? Hay un trámite que es el llamado juicio de escrituración, en el que la otra parte la parte remisa es llamada como demandado a comparecer y a otorgar el instrumento. El juez lo condena en sentencia a escriturar y le da un tiempo para hacerlo. Y si no comparece, el juez tiene la facultad de hacerlo en nombre del condenado. Y de firmarla en su nombre. Obviamente siempre que las prestaciones del otro, del que reclama, ya están cumplidas totalmente o está asegurado su cumplimiento. Eso está previsto en el 1018. El otorgamiento, por ejemplo, en los casos del 1017, que se establece la escritura como forma de solemnidad relativa, dice que si la escritura está pendiente y se formalizó por otro medio, esto va a generar una obligación de hacer. Si la parte condenada a otorgar la escritura es remisa, previo trámite del juicio de escrituración, el juez puede firmarla en su representación, siempre que las contraprestaciones estén cumplidas o asegurado su cumplimiento. ¿Ven cómo el negocio se convierte? No pierde validez. No estamos hablando de que la compraventa es nula porque no se hizo por escritura. Estamos diciendo, ¿lo hicieron por otro medio? Bueno, cumplan con la forma legal impuesta. Vamos a darle un efecto legal. Si yo dijera que es nulo, no le podría dar ningún efecto. Por ejemplo, una donación de inmueble se hace por instrumento privado. ¿Qué me dicen?
¿Hay alguna acción entre los donante y donatario para reclamarse la escritura? No. No la hay. No la hay. Porque la forma en la donación de inmuebles, en esa liberalidad, en este regalo, es impuesta como forma absoluta. Luego, por instrumento privado, no vale como nada. No tiene ningún valor. Es totalmente nuda y no hay ningún tipo de reclamo entre las partes. Para hacerla que tenga validez, tengo que hacerlo bajo la forma absoluta que fue impuesta. Y sabemos que es absoluta. ¿Saben por qué motivo podemos establecerlo? Porque el texto de la ley nos dice bajo pena de nulidad. ¿Sí? El texto te dice, cumpla con la escritura bajo pena de nulidad. O si no se cumple con esto, no tiene ningún valor. En cambio, en los casos del 1017, la solemnidad es impuesto de manera relativa y permite lo que se llama conversión del negocio jurídico. Permite convertirlo en otro negocio con un efecto más restringido en que las partes se obligan a hacer la forma legal impuesta. ¿Se entiende esto? ¿Puedo hacer una pregunta? Porque no, Sí. no me queda muy claro. Tanto en la absoluta como en la relativa hablaste de inobservancia. Sí. De las dos. Pero cuando hablas de inobservancia, ¿se refiere a esto, a que no se hace lo que la ley me indica? ¿Es eso la inobservancia del acto, digamos? Es decir, la inobservancia es que no se cumple con la forma que la ley impone. Eso es la inobservancia. Eso es la inobservancia, sí. Pero en la absoluta, esa inobservancia implica una nulidad. Exactamente. El acto que está instrumentado bajo una forma que está establecida, así como bajo pena de nulidad, obviamente me va a acarrear la consecuencia jurídica que es la nulidad. ¿Bien? En cambio, cuando la forma impuesta es establecida de manera relativa, es decir, que no contiene esa sanción de nulidad si no la cumplo, lo que me va a determinar es que las partes, que el acto no tenga los efectos que quería, pero va a tener algún efecto. El acto va a seguir siendo válido y su eficacia va a estar restringida a que las partes puedan demandarse el cumplimiento de la forma legal impuesta. Es así como pueden demandarse la escrituración en los casos de 1017, que no se cumplen los supuestos de 1017, a través del juicio de escrituración que prevé de manera general el 1018, y que lo reglamentan los ordenamientos provinciales, los códigos procesales reglamentan el trámite de este juicio de escrituración. El que, llegado el caso, permite hasta que el mismo juez firme en representación del condenado la escritura respectiva y cumpla con la forma legal impuesta para el caso de que se trata. ¿Bien? Un tercer supuesto es el de forma impuesta, es el de la forma impuesta al solo efecto de la prueba. El legislador establece previsiones en función de necesidades probatorias. En este caso, ténganlo presente, si yo es al solo efecto de poder probar el negocio, el contenido, la existencia y el contenido del acto jurídico. Entonces establezco una forma determinada, impone la ley al solo efecto de que las partes puedan probarlo. Si no se cumple con esta forma impuesta a los efectos de la prueba, no hay alteración, es como en el segundo caso, no se afecta la eficacia del negocio ni su contenido, no impacta el incumplimiento de la forma, la inobservancia de la forma, se llama forma ad probationem, no impacta con la existencia y el contenido del negocio. El negocio sigue siendo válido y lo vamos a poder probar por otros medios de prueba. ¿Bien? Vean, al respecto hay una aplicación de estos principios en el artículo 1020, cuando los contratos establece que relaciona la prueba de los contratos, inclusive habilita la prueba testimonial, aún en los casos en que existe imposibilidad de obtener la prueba
de que se cumplió con la formalidad, o existe principio de prueba instrumental, o llamado principio de prueba por escrito, porque ahí tenemos un elemento emanado de la otra parte, o de su causante, o de persona interesada, que nos permita acreditar, es decir, otro medio que nos permite acreditar la existencia del negocio, o porque el acto jurídico comenzó a ejecutarse. Entonces, el comienzo de ejecución es muy importante, porque no lo instrumentaron bajo la forma requerida a los efectos de poder después probarlo, sino que empezaron a darle cumplimiento. Bueno, el comienzo de ejecución o principio de ejecución de los contratos habilita también a poder acreditarlo a través de testigos y de cualquier otro medio. Entonces, la forma probationen, o al solo efecto de la prueba, es impuestas con miras a la prueba respectiva. ¿En qué caso se da? ¿Vieron cuando dice que deben hacerse por escrito o deben formalizarse por escrito? Bueno, en esos casos la ley está estableciendo la forma al solo efecto de la prueba. O deben redactarse por escrito. Le doy los casos. El de locación de cosa inmueble o de mueble registrable, 1188. Los contratos bancarios, del 1380. El contrato de agencia, 1479. El contrato de fianza, 1579. La cesión de derechos cuando no se refiere a actos que deban ser otorgados por escritura pública. Toda cesión de derechos, por ejemplo, cuando cedo los derechos que tengo para el cobro de un crédito, debo hacerlo por escrito. Y la escritura es impuesta como forma aprobationen, al solo efecto de la prueba, del acto que estoy realizando, es decir, de la cesión. 1618. 1618, primera parte, ¿no? La transacción debe formalizarse por escrito. Cuando yo acuerdo y hago sacrificios, es un contrato en el cual las partes hacen sacrificios de derechos litigiosos o dudosos y con miras a llegar a una solución del tema, bueno, debo formalizarlo por escrito. 1643. El acuerdo de arbitraje, 1650. El fideicomiso debo formalizarlo por escrito y obviamente que debo elevar, pero es decir, no cuando muebles, porque ahí ya se me impone, y dice que pueden ser editadas las donaciones al Estado con las actuaciones administrativas, 1553. Bueno, en estos casos que le mencioné, estamos frente a una forma que es impuesta al solo efecto de la prueba. Son casos de redacción por escrito. Si no forma impuesta, no me afecta la validez del negocio, no me afecta el contenido. Perdón, doctor, ¿se escucha mal o soy yo? Me escucha a mí. Probarlo Se corta mucho. por otros medios de prueba. Se No corta. te escuché, Mara. A ver, se está cortando. Sí. A ver si denme un minutito, a ver si lo puedo mejorar. Gracias. A ver. No sé. Bueno, vamos viendo al andar como si recuperamos un poquito la señal del Wi-Fi. ¿Se entendió esta clasificación de forma impuesta? Está muy bien tratado en el libro, en el código comentado de Herrera, el de InfoUse, ¿sí? Vean el artículo 969,
que hace todo un desarrollo doctrinario de este tema. No sé si le conviene, en la clasificación, no sé si le conviene seguir a Rivera. Me parece que se mezcla muchos términos y termina confundiendo, o resulta un poco confuso. Por ahí esto que les comento, vean los artículos comentados de Marisa Herrera en este tema, el 969, y todos los que le mencioné. Otro punto es el documento y el instrumento, ¿no? Nosotros, y esto nos lleva a hablar de que el documento responde a una idea de género, porque comprende cualquier contenido. Puede ser un contenido audiovisual, puede ser un video, puede ser un audio, puede ser no sé, un recorte periodístico. Un documento puede ser algo que nosotros, no sé yo, imprimimos o hacemos una captura de pantalla de un sitio web, siempre y cuando, y nos va a permitir probar un hecho, ¿sí? También están incorporados dentro de los documentos a los instrumentos, a las expresiones escritas. Pero vean que el documento tiene un concepto genérico y bien amplio. Entonces, dentro del documento, es un modo general a través de cualquiera de estos medios que les mencioné para probar un hecho. Dentro del documento hay una especie... ¿Válido? ¿Perdón? ¿Entonces se considera válido? ¿El qué? El No documento, entendí. digo, si sirve como prueba, así como dice usted, con una fotocaptura o con un periódico, ¿es válido? Puede ser válido, sí, puede ser válido como prueba. En un proceso uno tiene que incorporar prueba documental, ¿no? Y esto nos viene impuesto desde el primer momento del juicio, ¿sí? La prueba documental, recuerden lo honesto por siempre, se acompaña con la demanda. La prueba documentales se acompaña con la demanda o con la contestación de la demanda. Nuestra primera presentación acompañamos la documental, o indicamos dónde está si nosotros no la tenemos, si la documental está en poder de tercero. Pero el documento tiene un concepto amplio, porque en esta prueba documental no es solamente un escrito. Ya le digo, es un recorte, es un video, es un audio también, es una captura de pantalla, es todo percepción audiovisual o escrita, ya sea cual fuere el soporte en el que está contenido, que nos va a permitir probar un hecho, que es en el cual nosotros fundamentamos nuestra pretensión jurídica. En este concepto amplio de documento se inserta una especie que es el instrumento. ¿Bien? El instrumento supone, obviamente, su redacción escrita. La voluntad está exteriorizada de manera escrita a través del instrumento. El instrumento tiene un soporte material. ¿Bien? ¿Cuál es el soporte material tradicional del instrumento? Pregunto. El papel. El papel, ¿sí? En algún momento escribieron en una tabla de arcilla, en otro momento se escribió en un papiro, hace muchos años, muchísimos, que se escribe en papel. Y sin embargo, el concepto va evolucionando y admite la posibilidad que haya otras formas de instrumentos, ¿sí? En función del avance de la tecnología. Y hoy ya estamos hablando de otros soportes que no son el papel, como son los soportes digitales o soportes electrónicos. ¿Bien? Y el código admite la posibilidad de que en la medida que sean inteligibles, es decir, que se puedan entender,
puede hacer cualquiera el soporte que contenga el instrumento. Entonces, abre la puerta a los documentos digitales, los documentos electrónicos, ¿sí? Y lo vincula también con, porque existe una ley especial, una ley de firma digital, la ley 25.065, si mal no recuerdo, que la vamos a ver en la otra próxima clase, los aspectos más relevantes, en el cual ya no tenemos como soporte instrumental un papel, sino que tenemos un archivo, tenemos un documento que no tiene, cuyo soporte es abstracto, no es material, no lo podemos tocar, y sin embargo es soporte del instrumento. El artículo 286 nos habla de esto, ¿no? El elemento, el soporte puede ser cualquier otro que la evolución de la tecnología permita, con la condición de que sea inteligible, es decir, que se pueda entender, aunque su lectura exija medios técnicos. Es decir, aunque yo necesite un programa específico o una aplicación específica para poder leer ese instrumento, bueno, no obstante ello, va a ser considerado un soporte apto para generar un instrumento. 286. La expresión... A ver, si le estoy cerrando. Por ejemplo, cuando teníamos el atributo del domicilio, que era el correo electrónico, entonces ¿se puede aplicar como un elemento? El atributo del domicilio, hablamos de correo electrónico, era como una forma de notificación, sí, era una forma de notificación de determinadas citaciones que se cursaran a la otra parte. Pero esto ya no va con la forma del acto, porque eso se dan cuenta que la notificación a un domicilio electrónico está contenido en un contrato que a su vez está instrumentado bajo una determinada forma. Vamos antes. Ahora estamos hablando de un tiempo mucho más anterior a lo que usted me menciona. Entonces nos preguntamos cómo instrumentamos ese contrato. Y decimos, bueno, lo instrumentamos generalmente de manera escrita. En algunos casos nos viene impuesto hacerlo de manera escrita, por esto que les mencioné de las formas impuestas. Y bueno, y después vemos qué es lo que hemos establecido como contenido. Pero en ese contrato, en ese acto jurídico, ¿qué soporte tradicional usamos? De la expresión escrita, el papel, que es lo que tenemos a mano, pero también podemos utilizar los soportes que la tecnología nos permita. Y por eso nos abre a la idea de que podamos estar frente a instrumentos electrónicos, y así es como, o digitales, y firmarlos de igual manera. Por eso esto se nos vincula con la ley de firma digital, lo que contiene a los instrumentos electrónicos y a cómo se firman digitalmente los mismos. Imagínense que el instrumento electrónico para que se aplica en determinados ámbitos. Hoy vemos que en el ámbito del proceso judicial o de los procedimientos administrativos, ya los que intervienen, los profesionales que intervienen en esos ámbitos, generan instrumentos electrónicos, escritos electrónicos, cada uno con su token, que contiene esa clave, y de ese modo los firmamos. Pero bueno, son en áreas específicas. Para que esto se pueda abrir a toda la comunidad y dejar de firmar de manera hológrafa, que es como usualmente firmamos, ¿sí? De nuestro puño y letra, bajo nuestra mano, va a requerir que todos tengamos una firma digital, ¿sí? No basta con que los profesionales en el ámbito de su incumbencia y para un determinado proceso, sino que esto, imagínense que tiende
a buscar que se masifique, a que se haga masivo, porque si no siempre va a haber una coexistencia entre el papel y el soporte electrónico. Es decir, aunque estemos en un proceso, la parte cuando el abogado tiene que acompañar un documento, un instrumento del cliente, bueno, ¿y cómo lo trae del cliente? Y tradicionalmente, usualmente lo va a traer escrito y firmado. Entonces siempre va a haber, y si bien el abogado genera un escrito electrónico dentro del proceso judicial y lo firma digitalmente, en algún momento lo escaneará al instrumento en soporte papel que le trae el cliente y lo reservará en su carpeta y cuando el juzgado se lo pida lo presentará. Pero se imaginan que hay una coexistencia entre estos, en este momento entre estos dos sistemas, ¿no? Entre estos dos soportes. Pero entendemos que la tendencia va a ser la de masificación de los instrumentos electrónicos y eso llevará a que, por ejemplo, así como vamos a renovar nuestro DNI, tal vez en ese mismo momento que nos otorguen el DNI nos concedan una firma digital para firmar cualquier tipo de instrumento electrónico que se refiera a la declaración de voluntad que tengamos que realizar, en cualquier ámbito, en un ámbito privado o también en un ámbito público. Pensemos en que esto va a ir evolucionando y sobre todo con estas circunstancias que se están presentando. Eso está evolucionando. O sea, está evolucionando porque está en el sitio de Mi Argentina donde uno presenta el documento, el DNI, sí, por medio del celular. DNI, la tarjeta verde, hasta la tarjeta sirve sin necesidad de tener un documento escrito. Está claro, sí, eso está teniendo. Lo que todavía falta es el reemplazo porque se imagina que esos instrumentos de alguna manera, fuimos presencialmente, para obtenerlo fuimos presencialmente en algún momento ante la oficina del registro civil o el registro de las personas, al registro nacional de las personas, y firmamos de nuestro puño y letra algún formulario o declaración. ¿Se entiende? El punto de avance mayor va a ser cuando ni siquiera tengamos que ir a esa oficina y que lo podamos hacer desde nuestra casa y que se entienda y que tengamos una firma digital para firmar ese formulario electrónico. Y entonces va a ser mucho, mucho mayor porque la despapelización es una tendencia. Es una tendencia. Hoy todavía tenemos que hacer cosas de manera presencial. Nos llevan, porque nuestra firma hológrafa tiene un valor jurídico. El punto va a ser, bueno, cuando podamos reemplazarla en todos los ámbitos por una firma digital. ¿Qué otro tema quería ver? Bueno, la expresión escrita tiene dos formas. Y acá se clasifica los instrumentos son o instrumentos públicos o instrumentos particulares. Esa es la clasificación. Los instrumentos públicos son aquellos en los que son redactados por un oficial público, un escribano, un funcionario público en ejercicio de sus funciones, por delegación del Estado, dando fe de los hechos que son pasados en su presencia. Instrumentos públicos es una escritura que celebra un escribano, también lo es un acta notarial en el que constata un hecho, por ejemplo, una humedad en una unidad. También lo son los que otorgan los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. ¿Se acuerdan que son instrumentos públicos las partidas del registro civil, las partidas de nacimiento, matrimonio y de defunción? Son otorgadas por un funcionario público del registro de las personas y son labrados bajo su firma. Está la firma del declarante, del que interviene a hacer la declaración del nacimiento o de la defunción, de los contrayentes en el matrimonio, pero siempre está redactado por el oficial público, el acta que se trata, y autorizado al pie con su firma, dando fe de todo lo que ha ocurrido en su presencia.
o de los hechos o de los actos que él ha cumplido para llegar a la instrumentación final del acto. El instrumento particular, como Borrella, no requiere la presencia de oficial público. Se subclasifican los instrumentos particulares en firmados y no firmados. Un instrumento particular no firmado puede ser un ticket, un boleto, un pasaje, el ticket que me da el cajero o boleta o comprobante que me da el cajero automático. Bien. Un instrumento particular firmado es el que contiene la firma del otorgante. Un contrato o un recibo. El instrumento particular firmado se denomina instrumento privado. El instrumento particular firmado se denomina instrumento privado. El instrumento privado, ¿qué es lo que tiene que contener? La firma de quien lo otorga. ¿Bien? Todo el problema y lo que es la prueba del instrumento y los efectos, la eficacia probatoria de un instrumento privado se centra en la firma. ¿Bien? En la firma del que lo otorga. Es necesario que la parte que lo firma reconozca su firma para poder, de manera voluntaria o tal vez en algunos casos de manera forzosa, a través de una pericia caligráfica en un proceso judicial. ¿Se acuerdan lo que yo le comenté? Si a una parte en un proceso le es opuesto un instrumento privado, como que ha sido firmado por este, la parte tiene el deber de expedirse, porque el silencio en ese caso le juega como manifestación en contra. Si no se manifiesta, se lo tiene por reconocido. Acá no podemos hablar de silencio. Y si se expide y dice, no es mía la firma, ¿qué obliga? ¿Obliga a qué? A que la contraparte tenga que producir la prueba de que la firma sí, en realidad, es de quien se le atribuye. Y la prueba es la prueba caligráfica. Se designa un perito y se cita a la parte a la cual se le atribuye el documento. ¿Para qué? Para que firme delante del perito en una plana escritural, para que haga su firma varias veces y en distintas posiciones, sentado, parado, para que en su caso también genere se testea, se compara su escritura. Bueno, y en función de eso el perito, emite un dictamen sobre si la firma corresponde o no corresponde a esta persona a quien se le atribuye y sobre la cual se realizó la pericia caligráfica. Bien, el reconocimiento viene por decisión judicial, viene de manera forzada, por sentencia. Una vez que está reconocido, el instrumento se le atribuye a la parte que lo firmó y de esta manera puede hacerse valer todo su contenido frente a Con que lo firmemos al pie, ya se entiende que hemos reconocido todo el contenido del instrumento. ¿Alguna pregunta? Sí, quería hacer una pregunta. ¿La firma digital también va a tener una pericia caligráfica? Perdón, discúlpeme, Sonia, no la escuché, justo me ponía los... ¿Puedes repetir tu pregunta? Sí, si la firma digital también puede llegar a tener una pericia caligráfica. No necesitamos una pericia caligráfica. A lo sumo podemos necesitar
una pericia informática, pero no para acreditar la autoría de la firma digital, pero no caligráfica, porque el calígrafo tiene su incumbencia en cuanto a la grafía, al modo en que uno designa de manera exclusiva su autoría en un instrumento de que se trate, ¿sí? Por eso digo, tal vez lo que necesitemos es una pericia de otra índole, informática, para establecer si esa firma digital le corresponde. Igual el mismo sistema impide, una vez que nosotros damos utilización a una firma digital, ya estamos frente a la imposibilidad de desconocer la autoría del instrumento, y tampoco hay posibilidad también de variar el contenido del mismo. ¿Sí? ¿Se escuchó? Sí, sí, gracias. De nada. Como que estamos acostumbrados a la firma caligráfica, como que nos da más seguridad, ¿no? Es lo que usamos por años y siglos, entonces es lo que tradicionalmente conocemos. Y bueno, como todo cambio nos da incertidumbre e inseguridad, hasta que no nos queda otra y no nos dejan opciones que tener que hacerlo. Si no, siempre seguiríamos haciendo lo mismo. Pero bueno, ya le digo, por ejemplo, les doy el caso de los escritos electrónicos. La forma tradicional era escrita, es más, hasta nos sentábamos en la máquina de escribir y en la Olivetti y se generaban los escritos, y después obviamente se firmaban de puño y letra, como usualmente se hacen, pero hoy en día la tecnología ha venido cambiando y bueno, y las autoridades también van imponiendo de a poco estos sistemas y no nos queda otra que hacerlo en el modo que nos viene impuesto. Y que ya le digo, va a ir increciendo. Si tienen alguna inquietud, los escucho, duda, consulta sobre todo esto que vimos. Profe. Sí. ¿Cómo anda, Sofía? Bien, hola. ¿Recuperada? Sí, ya estoy bien. Bueno, me alegro. Pregunta, al principio dijo que el acto jurídico, al principio del todo, dijo que el acto jurídico tiene elementos y dijo el contenido, la causa final y la forma, y ahí dio una definición que me interesó, pero no llegué a copiar y quería saber si la puede repetir de nuevo. Y el sujeto también tiene, ¿sí? Okay. Que es la parte del acto jurídico. La parte, el objeto, la causa final y la forma. Okay. Y hablamos de la definición de la forma del acto. O sea, era la exteriorización de la voluntad de la persona que se relaciona con... Es exteriorización de la voluntad por parte del sujeto del acto jurídico, en relación al objeto y en orden a la consecución del fin jurídico propuesto. En orden a la consecución del fin jurídico propuesto. Es una definición de Jean Biens. Bien, gracias. De nada. Escucho sus inquietudes. Bueno. Yo puedo preguntar quién quiere un pedacito de mi loja, si quiere, doctor. Sí, pero no me lo puede pasar. Porque... pero puedo preguntar. Veo que la tecnología avanza mucho, podemos firmar documentos y todo, pero mi loja por la compulsión no me la puede pasar de ninguna manera. Hay cosas que la tecnología no se pueden hacer. Por suerte, ¿no? Por suerte. Es dietética. Sí, voy ya. Sí. Porque ayer fue el cumpleaños de Karina. Bueno, sigue de festejo. Entonces, claro, hay que saludarla entonces. Me faltó el vinacho tomarme. Bueno, bien por ahí, bien por la miloja. Si no tiene ninguna pregunta, lo doy por finalizado y seguimos la semana que viene. Continuará.
Doctor, ¿seguimos con esta unidad? Creo que la que está relacionada con esta, yo no sé si es la siguiente o es la misma, pero seguimos hablando de forma y de instrumentos. Okay. ¿No? Instrumentos públicos, instrumentos privados. De la 17, no sé si también les quedó alguna duda, alguna cosa que podamos hablar. Doctor, como tenía que rendir otra materia, no releí, pero ahora ya, que estoy un cachito más tranquila, voy a releer, entonces bueno, ahí lo voy a dejar. A ver, la cuestión es que si nosotros también podemos adelantar, nos va a quedar unas fechas finales en las cuales podamos ir viendo inquietudes de todas las de otras bolillas, ¿no es cierto? Así que bueno, chicos, los saludo y doy finalizado el Zoom. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Chao, hasta la semana que viene. Gracias.